La propuesta que aprobaron era conocida como la regla anticompetencia despiadada. Cuando votaron por ella, los miembros de la Alianza Nacional de Ferrocarriles estaban sentados en un enorme salón, en el creciente crepúsculo de una tarde de fines de otoño, y no se miraron unos a otros. La Alianza Nacional de Ferrocarriles era una organización formada, se decía, para proteger el bienestar de la industria ferroviaria. Eso iba a conseguirse desarrollando métodos de cooperación para un objetivo común. Iba a conseguirse con la promesa, por parte de cada uno de sus miembros, de subordinar sus propios intereses a los de la industria como un todo. Los intereses de la industria como un todo serían determinados por voto mayoritario, y cada uno de los miembros quedaba obligado a obedecer cualquier decisión que la mayoría decidiese tomar. Los miembros de la misma profesión o de la misma industria deben mantenerse unidos, habían dicho los organizadores de la alianza. Todos tenemos los mismos problemas, los mismos intereses, los mismos enemigos. Gastamos nuestra energía luchando entre nosotros, en vez de presentar un frente común al mundo. Podemos crecer y prosperar juntos si unimos nuestros esfuerzos. ¿Contra quién está organizada esa alianza?, había preguntado un escéptico. La respuesta había sido: bueno, no es contra nadie. Pero si quieres expresarlo de esa forma, bueno, es contra proveedores o fabricantes, contra cualquiera que intente aprovecharse de nosotros. ¿Contra quién se organiza cualquier sindicato? Eso es lo que yo me pregunto, había dicho el escéptico. Cuando la regla anticompetencia despiadada fue sometida al voto plenario de los miembros de la Alianza Nacional de Ferrocarriles en su asamblea anual, esa fue la primera vez que se mencionó esa regla en público. Pero todos los miembros habían oído hablar de ella. Había sido discutida en privado durante mucho tiempo y con mayor insistencia aún durante los últimos meses. Los hombres que estaban sentados en el inmenso salón de la reunión eran los presidentes de las compañías ferroviarias. A ellos no les gustaba la regla anticompetencia despiadada. Habían esperado que nunca fuese planteada, pero cuando fue planteada, votaron por ella. Ninguna empresa ferroviaria fue mencionada por su nombre en los discursos que precedieron a la votación. Los discursos trataron solo del bienestar público. Se decía que mientras el bienestar público estaba amenazado por carencias de transporte, los ferrocarriles se estaban destruyendo entre sí por medio de una competencia malvada, bajo la brutal política de la competencia despiadada. A la vez que existían zonas arruinadas en las que el servicio ferroviario había sido suspendido, existían al mismo tiempo grandes regiones en las que 2 o 3 empresas ferroviarias estaban compitiendo por un tráfico apenas suficiente para una. Se decía que había grandes oportunidades para ferrocarriles más jóvenes en las zonas arruinadas, aunque era verdad que esas zonas ofrecían pocos incentivos económicos en ese momento. Un ferrocarril con espíritu público, se decía, estaría interesado en proporcionar transporte para los habitantes que se esforzaban, puesto que el principal objetivo de un ferrocarril era el servicio público, no el beneficio. Luego, se decía que las ferroviarias grandes y bien establecidas eran esenciales para el bienestar público, y que el colapso de una de ellas sería una catástrofe nacional, y que si uno de esos sistemas hubiese tenido la mala suerte de tener una pérdida, sería al intentar, con el mejor espíritu público, contribuir a la buena voluntad internacional. Entonces tenía derecho a subvenciones públicas que le ayudasen a soportar el revés. Ningún ferrocarril fue mencionado por su nombre. Pero cuando el presidente de la reunión levantó la mano, en solemne señal de que estaban a punto de votar, todo el mundo miró a Dan Conway, presidente de la Phoenix Durango. Hubo solo 5 disidentes que votaron contra la regla. Sin embargo, cuando el presidente anunció que la medida había sido aprobada, no hubo vítores, ni murmullos de aprobación, ni ningún movimiento, solo un profundo silencio. Hasta el último minuto cada uno de ellos había esperado que alguien los salvara de aquello. La regla anticompetencia despiadada
fue descrita como una medida de autorregulación voluntaria, destinada a aplicar mejor las leyes que ya habían sido aprobadas mucho tiempo atrás por los legisladores del país. La regla establecía que a los miembros de la Alianza Nacional de Ferrocarriles se les prohibía incurrir en prácticas definidas como competencia destructiva, que en las regiones declaradas restringidas no se admitiría que operase más de un ferrocarril, que en tales regiones la prioridad le correspondería a la compañía más antigua que ahora estuviese operando allí, y que los recién llegados, que se habían entrometido injustamente en ese territorio, suspenderían sus operaciones en los siguientes 9 meses desde que se les ordenase, que el Consejo Ejecutivo de la Alianza Nacional de Ferrocarriles estaba facultado para decidir, a su exclusiva discreción, qué regiones habrían de ser restringidas. Cuando la reunión finalizó, los hombres se apresuraron a marcharse. No hubo conversaciones privadas ni charlas amistosas. El inmenso salón quedó desierto en un tiempo extraordinariamente corto. Nadie le habló o miró a Dan Conway. En el pasillo del edificio, James Taggart se encontró con Orren Boyle. No habían convenido en reunirse, pero Taggart vio una figura abultada perfilada contra una pared de mármol y supo quién era antes de verle la cara. Se acercaron uno al otro, y Boyle dijo, con una sonrisa menos tranquilizadora que de costumbre: «He hecho mi parte. Ahora te toca a ti, Jimmy». «No tuviste que venir aquí. ¿Por qué lo hiciste?», preguntó Taggart, malhumorado. «Oh, solo por divertirme», dijo Boyle. Dan Conway estaba sentado, solo, entre filas de asientos vacíos. Seguía allí cuando la mujer de la limpieza vino a limpiar el salón. Cuando le gesticuló, él se levantó obedientemente y fue arrastrando sus pasos hasta la puerta. Al pasar ante la mujer en el pasillo, rebuscó en su bolsillo y le entregó un billete de $5, en silencio, dócilmente, sin mirarla a la cara. No parecía saber lo que estaba haciendo. Actuaba como si pensase que estaba en algún lugar donde la generosidad exigía que diese una propina antes de salir. Dagny aún estaba sentada en su escritorio cuando la puerta de su oficina se abrió con brusquedad y James Taggart entró impetuosamente. Era la primera vez que había entrado de esa forma. Su cara parecía febril. Ella no lo había visto desde la nacionalización de la línea San Sebastián. Él no había intentado discutirla con ella, y ella no había dicho nada al respecto. Había demostrado tan elocuentemente que tenía razón, según pensó, que los comentarios eran innecesarios. Una sensación que era en parte cortesía, en parte compasión, la había frenado para decirle a él la conclusión que había que derivar de los acontecimientos. Con toda razón y justicia, no había más que una conclusión a la que él podría llegar. Ella estaba enterada de su discurso al Consejo de Administración. Se había encogido de hombros, desdeñosa y divertida. Si adueñarse de los logros de ella le servía a él para alcanzar sus propósitos, fuesen cuales fuesen, entonces, por su propio beneficio, y aunque no fuera por ninguna otra razón, la dejaría libre para lograr cosas a partir de ese momento. «¿Así que crees que tú eres la única que está haciendo algo por este ferrocarril?» Ella lo miró, perpleja. Su voz era chillona. Estaba frente al escritorio de ella, tenso de excitación. «Así que crees que yo he arruinado a la empresa, ¿no?», gritó él. «Y ahora tú eres la única que puede salvarnos. ¿Crees que no tengo forma de compensar la pérdida mexicana?» «¿Qué quieres?», preguntó ella despacio. «Quiero darte una noticia. ¿Te acuerdas de la propuesta de anticompetencia despiadada de la Alianza de Ferrocarriles de la que te hablé hace meses? No te gustó la idea. No te gustó en absoluto». «La recuerdo. ¿Qué pasa con ella?» «Ha sido aprobada». «¿Qué es lo que ha sido aprobado?» «La regla anticompetencia despiadada. Hace apenas unos minutos, en la reunión. Dentro de 9 meses,
no habrá ninguna línea de Phoenix Durango en Colorado. Un cenicero de cristal se estrelló contra el suelo desde su escritorio al ponerse ella en pie de un salto. ¡Malditos canallas! Él siguió de pie, inmóvil. Estaba sonriendo. Ella sabía que estaba temblando, expuesta a él, indefensa, y sabía que esa era la visión de la que él disfrutaba, pero no le importó. Entonces ella vio su sonrisa, y de repente su ciega cólera desapareció. No sintió nada. Estudió esa sonrisa con una curiosidad fría e impersonal. Estaban allí, uno frente al otro. Por primera vez parecía como si él no tuviese miedo de ella. Estaba regodeándose. El evento significaba algo para él que iba mucho más allá de la destrucción de un competidor. No era una victoria sobre Dan Conway, sino sobre ella. Ella no sabía por qué o de qué forma, pero estaba segura de que él sí lo sabía. Durante un instante relámpago, ella pensó que allí, frente a ella, en James Taggart y en aquello que le hacía sonreír, había un secreto que ella nunca había sospechado, y que era crucialmente importante que aprendiese a entenderlo. Pero ese pensamiento dio un fogonazo y se desvaneció. Ella se volvió hacia la puerta de un armario y cogió su abrigo. ¿A dónde vas? La voz de Taggart había decaído. Sonaba decepcionada y ligeramente preocupada. Ella no contestó. Salió rápidamente de la oficina. Dan, tienes que luchar contra ellos. Yo te ayudaré. Lucharé por ti con todo lo que tengo. Dan Conway sacudió la cabeza. Estaba sentado en su escritorio. La vacía superficie de un papel secante delante de él. Una débil lámpara en un rincón de la habitación. Dagny se había apresurado directamente a la oficina de la sede de la Phoenix Durango. Conway estaba allí y seguía sentado igual que ella lo había encontrado. Había sonreído al verla entrar, diciendo: «Qué curioso, pensé que vendrías». Su voz, apacible y sin vida. No se conocían muy bien, pero se habían encontrado unas cuantas veces en Colorado. «No», dijo él, «es inútil. ¿Lo dices por ese acuerdo de la alianza que firmaste? No será válido. Eso es pura expropiación. Ningún tribunal lo confirmará. Y si Jim trata de esconderse detrás del típico eslogan de los saqueadores, del bien común, declararé ante el tribunal y juraré que Taggart Transcontinental no está en condiciones de lidiar con todo el tráfico de Colorado. Y si algún jurado falla en contra tuya, puedes apelar y seguir apelando durante los próximos 10 años. Sí, dijo él. Podría hacerlo. No estoy seguro de si ganaría, pero podría hacerlo y mantener el ferrocarril durante unos años más, pero... No son las cuestiones legales las que me preocupan en cualquier caso. No es eso. ¿Qué es entonces? No quiero luchar contra eso, Dagny. Ella lo miró, incrédula. Era la única frase que, ella estaba segura, él nunca había pronunciado antes. Un hombre no podía dar un giro de 180 grados a esas alturas de su vida. Dan Conway estaba llegando a los 50 años. Tenía la cara cuadrada, impasible y terca de un duro ingeniero de fletes, en vez de la del director de una empresa. La cara de un boxeador, con una piel joven y bronceada y el cabello canoso. Había comprado un pequeño y modesto ferrocarril en Arizona, un ferrocarril cuyos ingresos eran menores que los de una exitosa tienda de ultramarinos, y lo había transformado en el mejor ferrocarril del sudoeste. Hablaba poco, raramente leía libros, y nunca había ido a la universidad. Toda la esfera de intereses humanos, con una única excepción, lo dejaba totalmente indiferente. No tenía ni una pizca de lo que la gente llamaba cultura, pero entendía de ferrocarriles.
¿Por qué no quieres luchar? Porque ellos tenían el derecho a hacerlo. Dan, preguntó ella, ¿te has vuelto loco? Nunca he dejado de cumplir mi palabra en toda mi vida, dijo sin fuerza. Me da igual lo que los tribunales decidan. Yo prometí obedecer a la mayoría. Tengo que obedecer. ¿Esperabas que la mayoría te hiciese esto a ti? No. Hubo un cierto trazo de convulsión en la impasible cara. Él hablaba suavemente, sin mirarla a ella, el impotente asombro todavía crudo dentro de él. No, no lo esperaba. Les oí hablar de eso durante más de un año, pero no lo creí. Incluso cuando estaban votando, no lo creí. ¿Qué esperabas? Pensé, dijeron que todos nosotros deberíamos luchar por el bien común. Pensé que lo que yo había hecho en Colorado era bueno para todo el mundo. Oh, pobre infeliz. ¿No ves que es eso por lo que está siendo castigado? Porque era bueno. Él sacudió la cabeza. No lo entiendo, dijo. Pero no veo salida. Les prometiste estar de acuerdo en destruirte a ti mismo. No parece haber ninguna alternativa para ninguno de nosotros. ¿Qué quieres decir? Dagny, el mundo entero está en una situación terrible ahora mismo. No sé qué va mal en él, pero algo está muy mal. Los hombres tienen que unirse y buscar una salida. Pero, ¿quién va a decidir cómo salir de eso? A menos que sea la mayoría. Supongo que es el único método justo para decidir. No veo ningún otro. Supongo que alguien debe ser sacrificado. Si resulta que ese alguien soy yo, no tengo derecho a quejarme. El derecho está de parte de ellos. La gente tiene que unirse. Ella hizo un esfuerzo para hablar con calma. Estaba temblando de rabia. Si ese es el precio de unirse, maldita sea si quiero seguir viviendo en la misma tierra que otros seres humanos. Si el resto de ellos pueden sobrevivir solo destruyéndonos a nosotros, entonces, ¿por qué deberíamos querer que ellos sobrevivieran? Nada puede hacer que la autoinmolación se justifique. Nada puede darles derecho a convertir a los hombres en animales de sacrificio. Nada puede hacer que sea moral destruir a los mejores. Uno no puede ser castigado por ser bueno. Uno no puede ser penalizado por su capacidad. Si eso es lo bueno, entonces más nos vale empezar a masacrarnos los unos a los otros, porque no hay ninguna bondad en absoluto en el mundo. Él no contestó. La miró con impotencia. Si es ese tipo de mundo, ¿cómo podemos vivir en él? Preguntó ella. No sé, murmuró él. Dan, ¿de verdad crees que es lo correcto? En lo más profundo de tu ser, ¿crees que es lo correcto? Él cerró los ojos. No, dijo. Entonces la miró, y ella vio una expresión de tortura por primera vez. Eso es lo que he estado intentando comprender. Sé que debería pensar que es lo correcto, pero no puedo. Es como si mi lengua no consiguiese decirlo. Sigo viendo cada una de las traviesas de esa vía, cada señal de luces, cada puente, cada noche que pasé cuando... Dejó caer la cabeza en sus brazos. ¡Oh, Dios! Es tan tremendamente injusto. Dan, dijo ella entre dientes. ¡Lucha! Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos. No, dijo. Estaría mal. Estaría siendo egoísta. Oh, al diablo con esa estúpida palabrería. Tú sabes que no es así. No sé. Su voz sonaba muy fatigada. He estado sentado aquí, intentando pensar en ello. Ya no sé lo que es correcto, dijo, y añadió, y no creo que me importe.
Ella supo de repente que cualquier palabra adicional sería inútil, y que Dan Conway jamás volvería a ser un hombre de acción. No sabía qué era lo que le hizo tener certeza de ello. Dijo pensativa: «Tú nunca antes has abandonado al enfrentar una batalla». «No, supongo que no». Hablaba con un asombro tranquilo, indiferente. «He enfrentado tormentas e inundaciones, y avalanchas de rocas y fisuras de raíles. Sabía cómo hacerlo, y me gustaba hacerlo. Pero este tipo de batalla es una que no puedo librar». «¿Por qué?» «No lo sé. ¿Quién sabe por qué el mundo es como es? ¿O quién es John Galt?» Ella hizo una mueca de dolor. «¿Entonces qué vas a hacer?» «No lo sé». «Quiero decir...» Ella paró. Él sabía lo que ella quería decir. «Oh, siempre hay algo que hacer». Conway hablaba sin convicción. «Supongo que es solo Colorado y Nuevo México lo que van a declarar restringido. Aún podré mantener operativa la línea en Arizona», dijo, y añadió: «como hace 20 años. Pero, bueno, me mantendrá ocupado. Estoy sintiéndome cansado, Dagny. No me tomé el tiempo de darme cuenta de ello, pero creo que lo estoy». Ella no pudo decir nada. «No voy a construir ninguna línea en una de sus zonas arruinadas», continuó él, con la misma voz indiferente. «Eso es lo que intentaron darme como premio de consuelo, pero creo que son solo palabras. No puedes construir un ferrocarril donde no hay nada en cientos de kilómetros, excepto un par de agricultores que no producen lo suficiente ni para alimentarse a sí mismos. No puedes construir una vía y rezar para que se justifique financieramente. Y si no consigues que se justifique, ¿quién va a hacerlo? No tiene ningún sentido para mí». Ellos simplemente no sabían lo que estaban diciendo. «Oh, al diablo con sus zonas arruinadas. Es en ti en quien estoy pensando». Ella tenía que nombrarlo. «¿Qué vas a hacer contigo mismo?» «No lo sé. Bueno, hay muchas cosas que nunca he tenido tiempo de hacer. Pescar, por ejemplo. Siempre me ha gustado pescar. A lo mejor empiezo a leer libros. Siempre quise hacerlo. Imagino que me lo tomaré con calma ahora. Imagino que iré a pescar. Hay un montón de lugares estupendos en Arizona, donde hay paz y tranquilidad, y no tienes que ver a un ser humano en muchos kilómetros». Levantó la mirada hacia ella y añadió: «Olvídalo. ¿Por qué deberías preocuparte por mí?» «No es por ti, es... Dan», dijo ella de repente. «Espero que sepas que no es por ti por lo que quería ayudarte a luchar». Él sonrió. Era una sonrisa débil y amigable. «Lo sé», dijo. «No es por lástima ni por caridad, ni por ningún repugnante motivo de esos. Mira, yo tenía intención de darte la batalla de tu vida allá en Colorado. Tenía intención de quitarte negocios y arrinconarte contra la pared y sacarte de allí si fuese necesario». Él se rió levemente. Era agradecimiento. «Y habría sido un muy buen intento por tu parte», dijo. «Solo que no creí que fuese necesario. Pensé que había espacio suficiente para los dos». «Sí», dijo él, «lo había». «Aún así, si yo hubiese descubierto que no lo había, habría luchado contra ti, y si pudiese hacer mi ferrocarril mejor que el tuyo, te habría destruido y no me habría importado lo más mínimo lo que pasara contigo. Pero esto, Dan, no creo que quiera mirar nuestra línea Río Norte ahora. Yo... Oh, Dios, Dan, no quiero ser una saqueadora». Él la miró silenciosamente durante un instante. Era una mirada extraña.
como si fuese desde una gran distancia. Dijo suavemente: «Deberías haber nacido 100 años antes, chiquilla. Entonces, habrías tenido una oportunidad». «Al diablo con eso. Tengo intención de crear mi propia oportunidad». «Eso es lo que yo tenía intención de hacer a tu edad». «Y lo has conseguido». «¿Lo he conseguido?» Dagny se quedó inmóvil, sentada, y de repente incapaz de moverse. Él se incorporó y dijo con voz enérgica, casi como si estuviese dando órdenes: «Más te vale vigilar esa línea río norte tuya, y más te vale hacerlo pronto. Tenla lista antes de que yo me retire, porque si no lo haces, será el fin de Ellis Wyatt y de todos los demás allá abajo. Y ellos son la mejor gente que queda en el país. No puedes dejar que eso suceda. Todo recae en tus hombros ahora. De nada serviría intentar explicarle a tu hermano que va a ser mucho más difícil para ti allá abajo sin tenerme a mí con quien competir. Pero tú y yo lo sabemos. Así que, a por ello. Hagas lo que hagas, no serás una saqueadora. Ningún saqueador podría dirigir un ferrocarril en esa región del país y durar en ello. Hagas lo que hagas allí, te lo habrás ganado. Piojos como tu hermano no cuentan en cualquier caso. Depende de ti ahora». Estaba sentada mirándolo, preguntándose qué era lo que había derrotado a un hombre de ese calibre. Sabía que no era James Taggart. Ella lo vio a él mirándola, como si estuviese lidiando con un interrogante suyo propio. Luego sonrió, y ella vio increíblemente que la sonrisa contenía tristeza y pena. «Más vale que no sientas lástima por mí», dijo él. «Creo que, de los dos, vas a ser tú quien lo pase peor de aquí en adelante. Y creo que va a ser peor para ti de lo que fue para mí». Ella había llamado a los Altos Hornos para pedir una cita con Hank Rearden esa tarde. Acababa de colgar el teléfono y se estaba inclinando sobre los mapas de la línea Río Norte, extendidos sobre su escritorio, cuando se abrió la puerta. Levantó la mirada sorprendida. No esperaba que la puerta de su oficina se abriese sin anunciar. El hombre que entró era un desconocido. Era joven, alto, y algo en él sugería violencia, aunque ella no podía decir lo que era, porque el primer rasgo que uno captaba de él era una cualidad de autocontrol que llegaba a ser arrogante. Tenía ojos oscuros, cabello revuelto, y sus ropas eran caras, pero llevadas como si a él no le importase o se diese cuenta de lo que llevaba puesto. «Ellis Wyatt», dijo como presentación. Dagny se puso en pie de un salto, involuntariamente. Entendió por qué nadie le había detenido o habría podido detenerlo en la antesala. «Siéntese, señor Wyatt», dijo sonriendo. «No será necesario». Él no sonrió. «No mantengo reuniones largas». Lentamente, tomándose su tiempo con intención consciente, ella se sentó y se echó hacia atrás, mirándolo. «¿Y bien?», preguntó. «He venido a verla porque entiendo que usted es la única que tiene cerebro en este podrido tugurio. ¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero que escuche un ultimátum». Habló claramente, dándole una claridad especial a cada sílaba. «Espero que Taggart Transcontinental, en 9 meses a partir de ahora, tenga trenes funcionando en Colorado como mi negocio requiere que funcionen. Si la vergonzosa payasada que perpetraron con la Phoenix Durango fue llevada a cabo con el propósito de librarse de la necesidad de esforzarse, esto es para ponerles sobre aviso de que no se saldrán con la suya. No hice demandas cuando ustedes no pudieron darme el tipo de servicio que yo necesitaba. Encontré a alguien que podía. Ahora quieren forzarme a trabajar con ustedes. Pretenden dictar las condiciones.
dejándome sin opciones. Pretenden rebajar mi negocio al nivel de su incompetencia. Esto es para decirles que calcularon mal. Ella dijo lentamente, con esfuerzo: ¿Quiere que le diga lo que tengo intención de hacer sobre nuestro servicio en Colorado? No. No estoy interesado en discusiones, ni en escuchar intenciones. Espero transporte. Lo que usted haga para proporcionarlo, y cómo lo haga, es su problema, no el mío. Yo solo estoy dándole un aviso. Quienes quieran hacer negocios conmigo, deberán hacerlos en mis términos, o no los harán en absoluto. No hago tratos con la incompetencia. Si ustedes esperan ganar dinero transportando el petróleo que yo produzco, ustedes deben ser tan buenos en su negocio como yo lo soy en el mío. Quiero que eso quede entendido. Entiendo, dijo ella en voz baja. No voy a perder tiempo demostrándole por qué más le vale tomarse en serio mi ultimátum. Si usted tiene la inteligencia para mantener esta corrupta organización funcionando, tendrá la inteligencia para juzgar eso por sí misma. Usted y yo sabemos que si Taggart Transcontinental opera trenes en Colorado de la forma que lo hacía 5 años atrás, me arruinará. Sé que eso es lo que ustedes quieren hacer. Esperan alimentarse de mí mientras puedan, y luego encontrar otra carcasa que desollar cuando hayan acabado conmigo. Esa es la política de la mayoría de la humanidad hoy. Así que este es mi ultimátum. Ahora está en su poder destruirme. Puede que yo tenga que irme, pero si me voy, me aseguraré de llevarme a todos ustedes por delante. En algún lugar en su interior, bajo el entumecimiento que la mantenía quieta mientras recibía los latigazos, ella sintió una punzada de dolor, ardiente como el dolor de una quemadura. Quería decirle los años que había pasado buscando a hombres como él para trabajar con ellos. Quería decirle que los enemigos de él eran también los de ella, que ella estaba librando la misma batalla. Quería gritarle: «Yo no soy uno de ellos», pero sabía que no podía hacerlo. Ella llevaba la responsabilidad de Taggart Transcontinental y de todo cuanto fuese hecho en su nombre. Ella no tenía ningún derecho a justificarse ahora. Sentada erguida, su mirada tan firme y tan franca como la de él, respondió sin subir la voz: «Usted tendrá el transporte que necesita, señor Wyatt». Ella vio un leve indicio de asombro en su cara. Esa no era la forma o la respuesta que él había esperado. Quizá era lo que ella no había dicho lo que le sorprendió más, que no había ofrecido ninguna defensa, ninguna excusa. Él se tomó un momento para estudiarla en silencio. Luego dijo, su voz menos brusca: «Muy bien, gracias. Buen día». Ella inclinó la cabeza. Él se inclinó y salió de la oficina. Esa es la historia, Hank. Yo había diseñado un programa casi imposible para completar la línea Río Norte en 12 meses. Ahora tendré que hacerlo en 9. Tú ibas a entregarnos los raíles en el plazo de 1 año. ¿Puedes entregárnoslos en 9 meses? Si hay alguna forma humana de hacerlo, hazlo. Si no, tendré que encontrar alguna otra manera de terminarlo. Reardon estaba sentado detrás de su escritorio. Sus ojos fríos y azules formaban 2 angostas líneas horizontales sobre las planas superficies de su cara. Permanecieron horizontales, impasiblemente medio cerrados. Dijo llanamente, sin énfasis: «Lo haré». Dagny se recostó en su silla. La corta frase fue un sobresalto. No era mero alivio. Era darse cuenta de repente que no era necesario nada más para garantizar que sería hecho. No necesitaba pruebas, ni preguntas, ni explicaciones. Un problema complejo podía reposar con total seguridad en 2 palabras pronunciadas por un hombre que sabía lo que estaba diciendo.
No muestres que estás aliviada. Su voz era burlona. No tan obviamente. Sus ojos entornados la observaban con una sonrisa que no revelaba nada. Podría pensar que tengo a Taggart Transcontinental en mi poder. Tú sabes que es así de todas formas. Lo sé, y mi intención es hacerte pagar por ello. Cuento con eso. ¿Cuánto? $20 extra por tonelada sobre el resto del pedido entregado después de hoy. Un poco caro, Hank. ¿Ese es el mejor precio que puedes darme? No, pero ese es el que voy a conseguir. Podría pedir el doble, y lo pagarías. Sí, lo haría, y tú podrías pedirlo, pero no lo harás. ¿Por qué no lo haré? Porque necesitas que la línea Río Norte se construya. Será tu mejor publicidad para el Metal Rerden. Él rió por lo bajo. Es cierto. Me gusta tratar con alguien que no se hace ilusiones con estar obteniendo favores. ¿Sabes lo que me hizo sentirme aliviada cuando decidiste aprovecharte de ello? ¿Qué? Que yo estaba tratando finalmente con alguien que no finge estar otorgando favores. La sonrisa de él tenía una cualidad discernible ahora. Era deleite. «Tú siempre juegas limpio, ¿verdad?», preguntó. «Nunca te he visto a ti hacerlo de otra manera». Creí que yo era el único que podía permitírselo. «No estoy arruinada en ese sentido, Hank». «Creo que voy a arruinarte algún día». «En ese sentido». «¿Por qué?» «Siempre lo he deseado». ¿No tienes suficientes cobardes a tu alrededor? Por eso disfrutaría intentándolo, porque tú eres la única excepción. ¿Así que crees que está bien que te arranque cada centavo de beneficio que pueda, aprovechándome de tu emergencia? Claro, no soy tonta. No creo que estés en este negocio para mi conveniencia. ¿No te gustaría que lo estuviera? No soy un mendigo, Hank. ¿No te va a ser difícil pagarme? Ese es mi problema, no el tuyo. Quiero ese raíl. ¿A $20 extra por tonelada? De acuerdo, Hank. Muy bien. Tendrás tu raíl. Yo puedo conseguir mi exorbitante beneficio, o Taggart Transcontinental puede quebrar antes de que yo cobre. Ella dijo sin sonreír: si no consigo que esa línea esté construida en 9 meses, entonces Taggart Transcontinental sí que quebrará. No lo hará, mientras seas tú quien la dirija. Cuando él no sonreía, su cara parecía inanimada. Solo sus ojos seguían vivos, activos con una fría y brillante claridad de percepción. Pero lo que le hacían sentir las cosas que percibía, a nadie le era permitido saberlo, pensó ella. Tal vez ni siquiera a él mismo. Han hecho lo posible para dificultarte la tarea, ¿a que sí?, dijo él. Sí, yo contaba con que Colorado salvase el sistema Taggart. Ahora depende de mí salvar a Colorado. Dentro de 9 meses, Dan Conway cerrará su línea. Si la mía no está lista, de nada servirá terminarla. No podemos dejar a esos hombres sin transporte ni un solo día, menos aún una semana o un mes. Al ritmo que han estado creciendo, no puedes pararlos en seco y luego esperar que continúen. Es como frenar de golpe una locomotora que va a 300 por hora. Lo sé. Yo puedo dirigir un buen ferrocarril, pero no puedo hacerlo operativo a lo largo y ancho de un continente de agricultores que no son capaces siquiera de cultivar nabos con éxito. Tengo que tener hombres como Ellis Wyatt que produzcan algo con lo que llenar los trenes que yo opero. Así que tengo que darle un tren y una vía en 9 meses a partir de ahora, aunque tenga que mandar al infierno a todo el resto de nosotros para hacerlo. Rerden sonrió, divertido. Te lo estás tomando muy en serio, ¿no? ¿Tú no? Él no contestó, simplemente mantuvo la sonrisa. ¿No estás preocupado por todo eso?, preguntó ella casi con enojo. No. ¿No te das cuenta de lo que significa? Me doy cuenta que yo voy a fabricar el raíl y que tú vas a conseguir tender la vía en 9 meses. Ella sonrió, sintiéndose relajada, cansada
y un poco culpable. Sí, sé que lo haremos, sé que es inútil irritarse con gente como Jim y sus amigos. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Primero tengo que deshacer lo que ellos han hecho. Luego, después... Ella paró, preguntándose algo, sacudió la cabeza y se encogió de hombros. Después, ellos no importarán. Así es, no importarán. Cuando oí hablar de esa historia de la anticompetencia despiadada, me puse enfermo. Pero no te preocupes por esos malditos hijos de perra. Las palabras sonaron asombrosamente violentas, porque su cara y su voz habían permanecido tranquilas. Tú y yo siempre estaremos ahí para salvar al país de las consecuencias de sus acciones. Se levantó, dijo, andando por la oficina. Colorado no va a ser detenido. Conseguirás llevarlo adelante. Luego Dan Conway volverá, y los otros. Toda esta locura es temporal. No puede durar. Es cosa de dementes, así que tiene que derrotarse a sí misma. Tú y yo solo tendremos que trabajar un poco más duro durante un tiempo. Eso es todo. Ella observó su alta figura moviéndose por la oficina. La oficina encajaba bien con él. No contenía nada más que las pocas piezas de mobiliario que él necesitaba, todas ellas severamente simplificadas para su objetivo esencial, todas ellas exorbitantemente caras por la calidad de sus materiales y la habilidad de su diseño. El despacho parecía un motor en el interior de una vitrina de amplias ventanas. Pero ella notó un detalle asombroso, un jarrón de jade que había encima de un armario. El jarrón era una piedra sólida verde oscuro, tallada en superficies lisas. La textura de sus suaves curvas provocaba un deseo irresistible de tocarlo. Parecía sorprendente en esa oficina, incongruente con la austeridad del resto. Era un toque de sensualidad. Colorado es un gran lugar, dijo él. Va a ser el mejor en el país. ¿No estás segura de que estoy preocupado por eso? Ese estado se está convirtiendo en uno de mis mejores clientes. Como debes saber si te tomas la molestia de leer los informes de tu tráfico de cargas. Lo sé, los leo. He estado pensando en construir una planta allí en unos cuantos años, para ahorrarles tus costes de transporte. La miró brevemente. Vas a perder un montón de carga de acero si lo hago. Adelante. Estaré satisfecha con transportar tus suministros y las provisiones para tus trabajadores y el flete de las fábricas que te seguirán allí, y tal vez no tenga tiempo de darme cuenta de que he perdido tu acero. ¿De qué te ríes? Es maravilloso. ¿El qué? Que no reaccionas de la forma en que todo el mundo lo hace hoy día. Aún así, debo admitir que por el momento tú eres el cliente más importante de Taggart Transcontinental. ¿No supones que lo sé? Por eso, no puedo entender por qué Jim... Paró. Hace todo lo posible por perjudicar mi negocio. Porque tu hermano es un estúpido. Lo sé, pero es más que eso. Hay algo peor que estupidez en todo eso. No pierdas tiempo tratando de entender de qué va. Que resople todo lo que quiera. Él no es un peligro para nadie. Gente como Jim Taggart está de más en el mundo. Supongo que sí. A propósito, ¿qué habrías hecho si te hubiese dicho que no podría entregar tus raíles antes? Habría desmontado vías suplementarias o cerrado alguna línea secundaria, cualquiera de ellas, y habría utilizado los raíles para terminar la vía Río Norte a tiempo. Él rió entre dientes. Por eso no estoy preocupado por Taggart Transcontinental. Pero no tendrás que empezar a desmontar raíles de antiguas vías. No, mientras yo esté en este negocio. Ella pensó de repente que estaba equivocada sobre la falta de emoción en él. El trasfondo oculto de su actitud era jovialidad.
Ella se dio cuenta de que siempre había tenido una sensación de relajación alegre en su presencia, y sabía que él la compartía. Él era el único hombre que ella conocía con quien podía hablar sin tensión ni esfuerzo. Era, pensó, una mente que ella respetaba, un adversario digno de igualar. Sin embargo, siempre había habido una extraña sensación de distancia entre ellos, la sensación de una puerta cerrada. Había una cualidad impersonal en sus modales, algo dentro de él que no podía ser alcanzado. Él se había detenido ante la ventana. Se quedó allí de pie un momento, mirando hacia afuera. —¿Sabes que el primer cargamento de raíles se te entregará hoy? —preguntó. —Claro que lo sé. Ven aquí. Ella se acercó. Él señaló en silencio. Lejos, en la distancia, tras las estructuras de la fábrica, ella vio una serie de vagones abiertos esperando en un desvío. El puente de una grúa cortaba el cielo por encima de ellos. La grúa se estaba moviendo. Su enorme imán sostenía un cargamento de raíles pegados a un disco metálico por el solo poder del contacto. No había ni una traza de sol en la gris inmensidad de nubes, y sin embargo los raíles brillaban, como si el metal captara luz del espacio. El metal era verdiazulado. La enorme cadena se detuvo sobre un vagón, descendió, se estremeció brevemente y dejó los raíles en el vagón. La grúa retrocedió con majestuosa indiferencia. Parecía el diseño gigante de un teorema geométrico moviéndose sobre los hombros y sobre la tierra. Ellos permanecieron en la ventana mirando en silencio, con atención. Ella no habló hasta que otro cargamento de metal verdiazulado pasó moviéndose por el cielo. Entonces, las primeras palabras que dijo no fueron sobre raíles, vías o un pedido entregado a tiempo. Como saludando a un nuevo fenómeno de la naturaleza, ella dijo: «Metal Rerden». Él se dio cuenta, pero no dijo nada. La miró un instante. Luego se volvió de nuevo hacia la ventana. «Hank, esto es estupendo», siguió ella. «Sí». Él lo dijo con sencillez, con espontaneidad. No había placer de adulación en su voz, ni modestia. Eso Dagny lo sabía. Era un tributo a ella, el tributo más raro que una persona podía rendirle a otra, el tributo de sentirse libre de reconocer su propia grandeza, sabiendo que es comprendida. «Cuando pienso en lo que ese metal puede hacer, lo que hará posible», dijo ella. «Hank, esto es lo más importante que está ocurriendo en el mundo hoy, y ninguno de ellos lo sabe». «Nosotros lo sabemos». No se miraron el uno al otro. Siguieron observando la grúa. En la parte delantera de una locomotora en la distancia, ella podía distinguir las letras TT. Podía distinguir los raíles del desvío industrial más activo del sistema Taggart. «En cuanto pueda encontrar una fábrica capaz de hacerlo», dijo ella, «voy a pedir diésels fabricadas con Metal Rerden». «¿Las necesitarás? ¿A qué velocidad circulan tus trenes en la vía Río Norte?» «Ahora, tenemos suerte si llegamos a los 30 kilómetros por hora». Él señaló los vagones. «Cuando ese raíl esté tendido, si quieres podrás hacer circular trenes a 400. «Lo haré, dentro de unos años, cuando tengamos vagones de Metal Rerden, que pesarán la mitad que los de acero y serán el doble de seguros». «Tendrás que llevar cuidado con las líneas aéreas. Estamos trabajando en un avión de Metal Rerden. No pesará prácticamente nada, y podrá transportar cualquier cosa. Verás el día en que exista tráfico aéreo de carga pesada a largas distancias». «He estado pensando en lo que ese metal hará por los motores, por cualquier clase de motores, y el tipo de cosas que uno podrá diseñar ahora». «¿Has pensado en lo que hará por las cercas de alambre?» «Por una sencilla cerca de alambre, pura y simple,
hecha con metal Rerden que costará unos pocos centavos por kilómetro y durará 200 años. Y artículos de cocina que la gente comprará en tiendas de baratijas y que pasarán de generación a generación. Y transatlánticos que uno no podrá abollar con un torpedo. ¿Te dije que he mandado a hacer pruebas de cables de comunicaciones con metal Rerden? Yo estoy haciendo tantas pruebas que nunca conseguiré mostrarle a la gente lo que se puede hacer con él y cómo hacerlo. Hablaron del metal y de sus posibilidades, que ellos nunca podrían agotar. Era como si estuviesen de pie en la cima de una montaña, contemplando una llanura ilimitada abajo y carreteras yendo en todas direcciones. Pero estaban solo hablando de cifras matemáticas, de pesos, presiones, resistencias, costes. Ella había olvidado a su hermano y a Alianza Nacional de Ferrocarriles. Había olvidado cada problema, persona y suceso tras ella. Aquellas cosas siempre habían estado nublando su visión. Eran cosas a ser pasadas rápidamente, a ser dejadas de lado, nunca finales, nunca reales del todo. Esa era la realidad, pensó. Esa sensación de perfiles claros, de objetivos, de ligereza, de esperanza. Esa era la forma en que ella había esperado vivir. Ella no había querido pasar ninguna hora ni iniciar ninguna acción que significase menos que eso. Lo miró en el preciso instante en que él se volvió para mirarla a ella. Estaban muy cerca el uno del otro. Ella vio en sus ojos que él sentía lo que ella sentía. Si la felicidad es la meta y la esencia de la existencia, pensó, si lo que tiene el poder de darle felicidad a uno es siempre guardado como el secreto más profundo de uno, entonces ellos se habían visto mutuamente desnudos en ese momento. Él dio un paso atrás y dijo en un extraño tono de desapasionado asombro: «Somos un par de pillos, ¿verdad? ¿Por qué? No tenemos ni objetivos ni cualidades espirituales. Lo único que buscamos son cosas materiales. Eso es lo único que nos importa». Ella lo miró, incapaz de entender, pero él estaba mirando más allá, directamente a la grúa en la distancia. Habría preferido que él no lo hubiese dicho. La acusación no le molestaba. Ella nunca había pensado de sí misma en esos términos, y era totalmente incapaz de sentir una culpa fundamental, pero sintió una vaga aprensión que no supo definir. La insinuación de que había algo de graves consecuencias en lo que le había hecho decirlo, algo que era peligroso para él. No lo había dicho porque sí, pero no había habido emoción de ningún tipo en su voz, ni de súplica ni de vergüenza. Lo había dicho indiferentemente, como constatando un hecho. Entonces, mientras lo miraba, la aprensión desapareció. Él estaba mirando a sus altos hornos más allá de la ventana. No había culpa en su rostro, ni duda, nada excepto la calma de una inviolable confianza en sí mismo. «Dagny», dijo, «seamos lo que seamos, somos nosotros quienes movemos el mundo y quienes lo llevaremos a buen puerto».